Hola, saludos cordiales. El presente objeto educativo fue diseñado a partir de la presentación del licenciado Abraham Lino Uruchima, y tiene por finalidad introducirnos en el estudio de la epistemología para poder cumplir con el logro 3 de la formación, que es reconocer los estilos de pensamiento teórico en diversas prácticas sociales y pedagógicas. La epistemología es la rama de la filosofía de la educación, llamada también analítica de la educación, que tiene por objeto el análisis lógico del lenguaje educativo, la elucidación del estatus epistémico de las teorías educativas y ciencias de la educación, establecer criterios de validez de las teorías pedagógicas y la metódica de la investigación educacional. Estatus epistémico de las teorías pedagógicas y ciencias de la educación. Al respecto existen tres alternativas epistemológicas. La alternativa hermenéutica fenomenológica de la educación, la alternativa tecnicista de la educación y la alternativa analítica de la educación. La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos que usa, y las leyes que formula. La palabra proviene del griego episteme, que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de logos, que es teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla. Aplicación de la epistemología en el ámbito educativo. Sirve para analizar el hecho de un modo crítico y reflexivo. Para hacer un diagnóstico de sus avances y escollos. Está constantemente en la búsqueda de lo cierto o verdadero. Se estudian los factores intra- y extraescolares que influyen en los procesos para aportar soluciones. Se evalúan desde la epistemología las diferentes ciencias de la educación. En cuanto a su autonomía y su aporte y el fundamento científico de los métodos utilizados en la educación formal. La epistemología de la educación se ocupa de 1. La organización del currículum escolar. 2. La conexión entre las disciplinas. 3. Cómo se transmite el saber. 4. La relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer. 5. La formación del docente. 6. Del contexto escolar. 7. Del sentido social del hecho educativo. 8. De la calidad educativa, entre otros. Está en constante evolución, al ser su objeto de estudio un fenómeno social, y por lo tanto, cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y comunitarios. Para Karl Popper, son dos los problemas fundamentales de la epistemología, que vienen desde Hume y Kant, y se refieren a la fundamentación y a la validez del conocimiento científico. El primero es el problema de la inducción, o como le llama Popper, el problema humano, y es el referido a contestar preguntas como las siguientes. ¿Con qué derecho formula la ciencia enunciados universales? ¿Qué se quiere decir con enunciados de este tipo? En otras palabras, el problema de la inducción se refiere a la validez o fundamentación de los enunciados llamados universales de las ciencias empíricas. El segundo problema es el que Popper llama de la demarcación y señala que se refiere a la pregunta de Kant acerca de los límites del conocimiento. Este problema es importante, porque es capital para la praxis científica de las ciencias menos desarrolladas, es decir, las llamadas ciencias sociales, que por extensión incluyen a la pedagogía. La epistemología de la educación en valores, se ha convertido en una necesidad impostergable, como condición para poder alcanzar los objetivos de la misma, en el proceso docente educativo de los diferentes subsistemas del sistema de educación y, para el trabajo dentro de las diferentes organizaciones e instituciones. Debe estar en condiciones de darle un tratamiento metodológico a la misma y dirigirlo hacia la preparación de cuadros directivos y de aquel personal responsabilizado con la actividad de formación y fortalecimiento de valores en la sociedad en particular y directamente en los estudiantes.